y la CLAO van a generar estas políticas post-fundacionales. Bien, se te corta, pero entendí los dos planteos que hiciste. Bueno, empecemos por, vamos por parte, ¿no? No, justamente no es inocente que hoy veamos este ataque al concepto de nación o de nacionalismo, como así tampoco al de familia y al de religión, ¿no es cierto? Que justamente son los últimos objetivos que le quedan al capitalismo financiero para hacerse total y reinar absolutamente. Eh, ¿Y por qué, no es cierto? Porque justamente lo que mencionábamos antes, al mercado mundial desregularizado, ¿no es cierto?, a la globalización económica, también le corresponde el globalismo político, que es esta idea de un gobierno único centralizado, con una burocracia internacional, como decía Perón. Por eso las naciones, el nacionalismo, la defensa de la soberanía política, esto es un obstáculo para ellos. Por eso el ataque constante desde los centros de poder de distintos intelectuales, como los que mencionábamos, en relaciones internacionales, si uno se pone a estudiar, hay cantidad de libros, de artículos, ¿no? Como Richard Krasner, que habla de la hipocresía de la soberanía, que no tienen sentido, y un sinfín de pensadores que van contra la idea de soberanía. Luego tenemos lo que podemos ver con el ataque a la religión, ¿no es cierto? Tanto por izquierda y por derecha, se ve a la religión como un gran mal. Eh, y a veces se subestima, ¿no es cierto? Esto es para tener en cuenta lo que ha pasado en Estados Unidos, de querer ir contra la iglesia. Tiene sus consecuencias. Carl Schmitt decía justamente, ¿no? La forma política del catolicismo es lo que le da su poder. Schmitt decía que cuando parece que el mundo cambia y cambian todos los principios, cambian todos excepto uno, que es justamente el poder del catolicismo. Entonces, otro de los objetivos que tiene el capitalismo financiero, que necesita un mundo sin fronteras, sin fe, y sin comunidad, ¿no es cierto?, sin familia, es la religión, es la fe, cuyo representante simbólico es la iglesia, ¿no es cierto? Por eso los ataques constantes que podemos ver siempre, contra la fe, contra la religión. Luego, bueno, y acá entramos en lo que es lo que planteabas a lo último, Jonathan, el ataque constante a la familia, ¿no es cierto? Y la familia es nada más y nada menos que la célula básica que funda a una comunidad, ¿no es cierto? Podemos hacer, si quiere, una genealogía de familia, comunidad, pueblo, nación, ¿no es cierto? Entonces, si se destruye la familia, indefectiblemente se destruye una nación, se destruye un pueblo, no hay comunidad. Es falso el mito liberal del individuo, porque uno no viene al mundo y está en la nada o está solo, ¿no es cierto? Uno viene al mundo y ya hay una familia que lo contiene. Por eso en las familias es donde se generan los lazos naturales de amor y de solidaridad, como decía Hegel, o como decía Aristóteles, la familia es esa común unión natural, ¿no es cierto? La comunidad primera, decía Aristóteles, que es la familia. Por eso se intenta atacar eso, porque ¿qué es lo que necesita el capital? El capital, hablando en términos marxistas, lo que necesita son individuos aislados, sin ningún tipo de lazo familiar, histórico y cultural, que no tengan una patria, ¿no es cierto? Que no tengan fe, que no tengan un sentido de trascendencia, y que puedan ser mano de obra barata, que como los flujos económicos anden polulando por el mundo como ejército de reserva ante todos los desarrollos tecnológicos que se están llevando a cabo con esta cuarta revolución industrial de las tecnologías y la innovación e inteligencia artificial, ¿no es cierto?, tener un ejército de reserva de mano de obra, entonces para abaratar los costos de lo que tiene la suerte de hoy en el mundo en tener trabajo cuando con la pandemia se ha digamos, hecho una masacre de comercios, y de empleo, ¿no? Con la destrucción laboral de muchos compatriotas y de muchas personas en el mundo. Eso en primera parte.
Y después tendríamos que pensar, ya que estábamos hablando de Marx, cuáles son las ideas dominantes hoy en día, ¿no? Eso que es incuestionable. Y sin dudas que si uno se pone a estudiar, a pensar, a reflexionar un poco como estamos haciendo hoy, el núcleo del pensamiento postmoderno, del globalismo progresista, es la ideología de género, esta idea del deconstruccionismo, que se funda, yo digo que se funda en cuatro instancias, ¿no? Que están relacionadas con lo que hablábamos recién, en el nihilismo de Nietzsche, en la idea de que Dios ha muerto, ¿no es cierto?, en creer en la nada, en que todo es relativo, en la idea de descentralización de Deleuze, ¿no? Esta idea de que no hay jerarquías, la idea de la transversalidad que se plantea en política, ¿no? ¿Por qué hay jerarquías? De que hay opresión dentro de la familia por parte del padre a la madre, todo lo que plantea la teoría feminista, la idea de desterritorialización que también plantea Deleuze, lo que hablábamos de recién, ¿no? Un mundo rizomático que no tiene jerarquías, y los individuos son átomos que andan disueltos por el mundo, ¿no? Un hombre desterritorializado, apátrida, sin suelo, sin tierra, desarraigado. Por otro lado, la idea, y creo que es una de las centrales, la idea transgénero de que plantea Judith Butler, ¿no es cierto? El sujeto político de la posmodernidad, sin duda que es el transgénero. Cuando Butler dice que en la concepción, el concepto de hombre y mujer no es natural, sino político, ahí está dando toda una definición, ¿no es cierto? Eso lo plantean Deshacer el género como la idea de que el sexo es una construcción cultural. Esta idea desconstruccionista, como bien decíamos antes, de ataque a lo que denominan en el feminismo el determinismo biológico, ¿no? No hay una naturaleza. Eso por otra parte, y después la idea de Freud, del deseo, ¿no? De que todo es en pos de la liberación individual y que hay que hacer lo que sea para satisfacer mi deseo y no importa el otro. Esos son, creo, los fundamentos principales de esta teoría deconstruccionista, que sin duda lo que busca es, como mencionamos a un principio, ¿no? Un hombre, una mujer sin Dios, sin patria, sin identidad, lo que es una no persona, digamos, despojado de cualquier lazo comunitario y de idea trascendente. Eso es lo que busca las minorías oligárquicas que controlan el mundo. ¿Qué mejor para maximizar ganancias o tener el control absoluto del poder sin ningún tipo de impedimentos que seres aislados que no puedan llegar a una construcción política, que no tengan raíces, ¿no es cierto? Volvemos, ¿no?, a lo cultural, esto es importante. Porque si no reconocemos nuestro pasado, si no tenemos una identidad, que es lo que nos constituye, ¿no es cierto? Que somos seres líquidos, como se habla, con identidades fluidas, como dice el feminismo, es imposible llegar a una construcción de una identidad nacional y obtener una conciencia nacional.